Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración por las almas que están en este estado de vida llamado purgatorio. Vamos a hacer un Padre Nuestro en griego. Pater gemon huentoi suranois hagiaste toto onomasu. Edceto que basileyasu geneceto tocelemasu. José Nurano cayepiges donarton gemon donepiusio. Tos gemin semero caiafes gemin teofilnemata gemón, josjai gimesa fecamento y sufileta gemón. Kemen genek gemas eisperasmon, a la ruse gemas, apotuponerú. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, se me olvidó ofrecerlo por el país del jersey que llevo. Al final la oración la ofrecemos. Llevo el jersey de México, así que, que es mi país natal, lo vamos a ofrecer sobre todo por todas las víctimas de la violencia en sus diferentes estatus que abundan lamentablemente hoy en nuestro país de México. Dicho esto, voy a hacer una reacción a algunos comentarios que me han dejado en el video de El Purgatorio que hice a raíz del debate de Dante y el pastor. Pero he reservado algunos que todavía no están públicos porque no quería olvidarme de hacer principalmente la respuesta a estos. Voy a comenzar, bueno, aquí creo que los pueden ver, permítanme ponerlo aquí. Aquí lo pueden ver. Y dice esta persona, déjeme abrirlo un poquito más. Dice, yo soy severa con mis pecados y llevo la culpa en la cara y hasta amargada me siento. Y sé que es por la falta de hacer lo que de verdad cuesta, ser optimista en Dios, pero me siento siempre indigna y si doy consejo, pero no me la creo, nunca me creo nada. Y abajo pone, soy muy miedosa de pensar que me roben a mis hijos y eso me carcome la paz, gastritis y mareos, insomnio, ay no, puras tonterías. A ver, la primera cosa, como siempre la iglesia nos dice, primero por las causas naturales. A esta hermana yo le recomendaría que pudiera buscar ayuda profesional. Evidentemente yo no puedo hacer un diagnóstico, y menos por una cuestión de un comentario, pero sí alcanzo a percibir que puede haber algún tipo, no sé si de trastorno o alguna deficiencia a nivel de salud mental. Em, de hecho, hay lo que le llaman TOC, ¿verdad? Trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, puede estar metida en esta cuestión y esto no necesariamente se va a solucionar con cuestión espiritual. Em, ya lo he dicho muchas veces, aquellas personas que dicen que no van al médico en enfermedades físicas o no van a un terapeuta en enfermedades mentales y todo esto, porque Dios los va a sanar, se olvidan que a lo menos si los que lo dicen son católicos, se olvidan de un elemento que lo toqué curiosamente en el tema del purgatorio y que tienen gravísimos problemas nuestros hermanos protestantes en entender. Cuando entiendan esto los protestantes, no solamente la cuestión del purgatorio, muchas de las cosas católicas las van a entender, que es lo que llamamos causa segunda. La causa principal es Dios propiamente, pero Dios le gusta, y en esto está topeteada la Sagrada Escritura de pruebas, topeteada de trabajar, de él accionar por una causa segunda. ¿Ah? Entonces, desde luego Dios te quiere sanar físicamente, pero quiere hacerlo a través del doctor. Que lo pueda hacer de manera extraordinaria a través de un milagro, desde luego, pero lo que nos ha mostrado el Señor en la revelación es que a Él le gusta hacer su obra a través de causas segundas. ¿Cristo pudo haber llegado así sin más? Sí, pero utilizó la causa segunda de la Santísima Virgen.
Cristo podía dar de comer a todos los hambrientos que estaban ahí en uno de los pasajes, pero quiso utilizar la causa segunda de los panecitos de ese jovencito que traía esos pesos y esos panes. Entonces, yo lo primero que le diría a esta persona es, busque ayuda terapéutica. Muchas veces las diócesis tienen ayuda terapéutica porque me huele, no me haga mucho caso, pero me huele a que hay aquí algunos elementos a lo menos obsesivos compulsivos, ¿va? Eso por una parte. Por la otra, ya metiéndonos en el ambiente espiritual o teológico, dice, yo soy severa con mis pecados y llevo la culpa en la cara. A ver, es bueno ser severo con nuestros pecados, no justificar lo no justificable, ¿verdad? Y esto de inclusive, creo que era San Juan de la Cruz que decía que él se esforzaba por ser compasivo con el pecador y severo con sus propios pecados, ¿verdad? Pero él lo dice, llevo la culpa en la cara. Yo expliqué esta cuestión de la culpa. Si usted se ha confesado, la culpa, Dios la ha borrado por su gracia. Queda una pena temporal, unas consecuencias que hay que ir, reparando concretamente, pero la culpa ya ha sido saldada por nuestro Señor, ¿ve? Eh, y dice: "Y hasta amargada me siento". Ahí ya es un signo, que que habla de que, hay una necesidad de salud. No sé si sea mental o espiritual o las 2, pero, la amargura no es un buen signo, ¿eh? Y sé que es por falta de hacer lo que de verdad cuesta, ser optimista en Dios. No, yo de hecho les digo a la gente que ni optimismos ni pesimismos, sino virtud teologal de la esperanza. Yo les recomiendo que profundice la virtud teologal de la esperanza y particularmente en la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, que, que es una joya. Es una meditación sobre la virtud teologal de la esperanza, que no es optimismo, ¿eh? Dice ser optimista en Dios, pero me siento siempre indigna. Esto es muy sano. No hay ningún problema en sentirse indignos porque en realidad indignos somos, ¿verdad? Pero si está una percepción de mi indignidad dentro del contexto de la virtud de la esperanza, esto genera humildad, no amargura, ¿verdad? Y si doy consejos, pero no me la creo, nunca me creo nada. En fin, ahí está. Voy a de todos modos aprobar estos comentarios porque no tiene nada de los requisitos que pongo para aprobar. O sea, si son calumnias, juicios temerarios, insultos gratuitos y todo eso, saben que no publico esos comentarios, más aún muchas veces bloqueo a dichas personas. A ver, el siguiente dice: "Hola, Cristian, em, una consulta. Comentaste que nosotros no heredamos el pecado original, sino la pena de éste. ¿Te refieres a que cuando Adán y Eva cometieron el pecado original conllevó a unas consecuencias o penas como la privación de la gracia santificante y que precisamente esos es lo que heredamos, ya que al nacer nacemos privados de esa gracia? ¿Es así? Paro aquí. Totalmente, entendió perfectamente mi comentario, entendió perfectamente, porque tengo otro video hablando sobre esta cuestión del pecado original y mucho católico no lo entendió, ¿no? Por ahí hay gente que inclusive intentó refutar y todo esto. Nos La culpa del pecado es, a ver, yo lo expliqué en el video del purgatorio. La culpa es la responsabilidad directa de quien comete el pecado. El pecado original, ¿quién lo cometió? Adán y Eva. Ellos son los principales responsables. Pero en esta solidaridad humana de una sola humanidad que creó Dios, nosotros hemos sido afectados bajo la pena del pecado original, ¿verdad? Entonces estamos en este estado de pérdida de gracia santificante, ciertamente, pero la culpa no es nuestra, nuestra, y es por herencia, es la pena del pecado original. Y dice, pregunto más que todo porque entiendo que por otro lado también se puede decir en algún sentido que heredamos la culpa del pecado original e incluso el pecado mismo,
pero como se explica en el catecismo, no es una culpa personal o un acto. Exactamente, ese es el punto, ¿no? O sea, yo lo expliqué en el video del pecado original. En el sentido de esta solidaridad humana, de una sola humanidad, podemos decir que nosotros tenemos una cierta culpa, ¿no? Esto es lo que después Juan Pablo II habla en Reconciliación y Penitencia, la comunión del pecado, concretamente. Pero objetivamente hablando, la culpa es de quien comete el pecado, porque el pecado ante todo es un acto personal. Yo no soy responsable de los actos pecaminosos de una persona que libremente ha querido pecar. Puedo ser responsable de haberlo inducido al pecado, de haberlo empujado, etcétera, pero el pecado siempre es una cuestión individual, ¿verdad? Siempre. Pero que por el misterio que se llama la comunión del pecado, que es una antítesis de la comunión de los santos, mi pecado no solamente se queda en mí, sino que termina intoxicando a mi alrededor, por muy escondidita que tenga mi pecado. Dice, como bien dices, si no un estado, pero una culpa heredada. No, es que no se hereda la culpa, repito, se hereda la pena. Y el tipo de culpa que pudiéramos tener respecto al pecado original es bajo el concepto de la comunión del pecado y de esta unidad y solidaridad humana que existe. Y un pecado verdadero de manera análoga, como también lo dice el catecismo. Pues bueno, vas a probar el comentario, no tiene ningún problema el comentario. Siguiente comentario que guardé aquí dice, pero para algunos evangélicos Jesús ya pagó las consecuencias y los pecados. Honestamente, dudo que el evangélico, y esto lo vimos hasta lamentablemente con un académico como era este pastor, de que conceptos como precisamente culpa, pena, revelación privada, revelación pública, causa primera, causa segunda, etcétera. Todo ese tipo de elementos, sustancia, accidente, muchos de estos conceptos, lamentablemente, pues muchos protestantes no los manejan, ¿no? Entonces, dudo mucho que el protestante, el evangélico promedio, entienda lo que implica la consecuencia del pecado. Em, ellos realmente, a ver, habrá sus excepciones y espero que no se ofenden. Y si se ofenden, pues es mi punto de vista. Puedo estar equivocado, inclusive. Enójense diciendo que yo estoy equivocado. Listo, se las paso. Pero yo creo que con frecuencia el protestante y sobre todo el protestante de a pie tiene una muy flaquísima teología del pecado, ¿no? Entonces, pues que ellos sigan diciendo que Jesús pagó por los pecados las consecuencias, etcétera, ¿va? Sin poder distinguir las cosas. Ahora, una cosa más que lo mencioné también en el video del purgatorio. Jesús, a través de la gracia, perdona la culpa del pecado y con ello la pena eterna. La pena temporal que debe de ser purgada en esta vida o en el purgatorio, también la perdona Jesús, pero a través de causa segunda. Entonces, les podemos agarrar el argumento de decir, el protestante que diga, pero es que Jesús ya pagó el pecado y también las consecuencias y la pena del pecado, etcétera. Desde luego, los católicos creemos lo mismo. El único que perdona culpa y pena eterna y pena temporal es la gracia de Jesús. Nada más que la pena temporal lo hace a través de causa segunda. E inclusive también lo hace a través de causa segunda, en cierto sentido, en el sacramento de la reconciliación, que es la manera ordinaria de perdonar los pecados. El sacerdote es un tipo de causa segunda. Digo, es un tipo, ¿por qué? Porque el sacerdote no actúa en su persona, sino en persona Christi, ¿no? Por eso el sacerdote no dice, y Cristo te absuelve de tus pecados, dice, y yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo que está absolviendo, ¿eh? Entonces, pues sí, los evangélicos podrán decir eso, pero si nos metemos a profundidad, creo que tienen graves problemas en su teología del pecado, ¿no? A lo menos para dar respuestas a los elementos propios del pecado, ¿eh?
Siguiente que guarda aquí dice, esto me parece un poco irónico, este ciertamente no lo voy a responder, a publicar este comentario, pero sí me gustaría responderlo porque su ironía está basado en una falacia de hombre de paja, ¿eh? Dice Francisco Sánchez, no tienen bastante sufrimiento aquí que quieren más. Falacia de hombre de paja, ¿eh? Lo voy a responder en dos niveles. El primer nivel es en el nivel obvio que le está diciendo, ¿eh? Nadie en su juicio razón busca el sufrimiento, a lo menos el sufrimiento por el sufrimiento. Si lo busca el sufrimiento por el sufrimiento, eso se llama masoquismo, ¿no? Y en ese sentido nadie lo busca. Es simplemente em, la integridad del alma que sabe que Dios le puede perdonar su pecado, pero como inclusive respuesta a esa misericordia, uno tiene que hacer todo lo posible por reparar la consecuencia del pecado que hemos cometido y que ya nos ha sido perdonado. Porque quien roba, repito, $1,000 y le pide perdón a Dios y no regresa sus $1,000, ¿será que entendió el acto misericordioso que ha recibido? Cuando tú profundamente, o les pongo el ejemplo que otras veces digo, si yo a alguno de ustedes lo tengo enfrente y le doy una bofetada o un golpe al hígado y recobrándose, esta persona me dice, ¿sabes qué? Te perdono por lo que acabas de haber hecho. Antes de que tú me pidas perdón, yo te perdono. Yo digo, ¿me perdonas? Muchísimas gracias. Y le vuelvo a dar otro golpe. Al fin y al cabo me perdonas. Así actuamos muchas veces en el concepto que tenemos del perdón de Dios. Si verdaderamente valoráramos que Dios ha perdonado nuestros pecados, una de las formas de gratitud es haciéndonos responsables de las consecuencias de nuestros pecados. Y esas consecuencias, como han generado sufrimiento inútil, finalmente lo que hace el pecado, me generará sufrimiento. Pero uno no se da de víctima, uno no está deseando estar sufriendo, etcétera, sino uno sabe qué es lo que toca como hombrecito, como mujercita. Pero ese es el problema. La otra vez estaban ahí hablando, me quedé un poquito nada más a verlo, un live que tuvo Hugo y otros hermanos que no conocía. Este, Después entró Dante también ahí, y estaban hablando un poquito de una situación que no comprendo del todo, pero estaban hablando de la cuestión del calvinismo. Y yo les decía que particularmente creo que no aplica para todos, pero una de las fuentes por las cuales el calvinismo está siendo tan famoso, no solamente entre los protestantes, sino que de alguna manera dobladamente en más de un católico, es precisamente porque no ha la serenidad de confrontar la propia miseria. Necesitamos algún tipo de respuesta teológica, es decir, yo peque lo que peque, soy salvo, etcétera. Un tipo de determinismo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el ejercicio responsable de la propia miseria, que no se puede ir a una cuestión de escrúpulo en el sentido de decir, de perder prácticamente la esperanza, pero tampoco uno puede llegar a una cuestión de presunción de decir, Dios es tan misericordioso que así yo pueda, peque, haga lo que quiera, pues esto no tendrá consecuencia alguna. No, la serenidad de decir, mis pecados los confesaré, me arrepentiré de ellos, en la medida de lo posible repararé, pero con la serenidad de saber que todo está en las manos de Dios. Que es Dios quien me perdona, es Dios quien me ayudará a reparar las consecuencias de mis pecados, es Dios quien me levanta de la caída, es Dios quien me ayuda a no caer. Entonces, Jesús lo dice, sin mí nada, y nada es nada, ¿eh? Sin mí nada podéis, sin mí nada podéis. Entonces, Em, no se trata de que esta cuestión del purgatorio fue una invención católica como tipo masoquismo, o sea, de por sí sufriendo. No, no, espérate. A este hombre, Francisco Sánchez, yo le diría, sé lo suficiente, hombrecito,
Y te preguntaría, cuando tú metes la pata y fruto de tu metida de pata hace sufrir, ¿le correrías a algún sufrimiento que ayudara a reparar el sufrimiento que has provocado? ¿O prefieres simplemente proclamando a Cristo como tu Señor y todo eso ya limpiarte de tu conciencia? No, ciertamente el Señor te perdona si te arrepientes de ese sufrimiento que ha provocado tu pecado, pero si eres verdaderamente hombrecito, semejante a Jesucristo, hombre cabal y todo eso, tú te haces responsable en la medida de lo posible por ese sufrimiento y eso te va a hacer sufrir y no te hace un masoquista. Entonces, una respuesta ahí. Pero luego déjenme darle esto, obviamente esta persona con este tipo de sarcasmos y de falacias de hombre de paja no lo va a entender, pero va también para mis hermanos católicos. El sufrimiento sí se puede buscar, no por sí mismo, no por sí mismo, sino por una vinculación al amor, sobre todo llamado ágape, que es un amor de donación. Pongo un ejemplo. San Juan de la Cruz, místico español, que tenía precisamente oración mística. Una vez el Señor en esa oración mística le dijo, Juan, pídeme algo. Yo quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de San Juan de la Cruz y con honestidad respondiéramos. No la respuesta que yo quisiera escuchar o la quisiera escuchar el Papa o no, no, la verdadera que te sale del corazón. Si hoy el Señor se te aparece y te dice, pídeme algo, ¿qué le pedirías? A ver cuántos piden lo que pidió San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dijo, Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. San Juan de la Cruz es un, masoquista, etcétera. No, San Juan de la Cruz ama tanto al Señor que quiere amarlo precisamente donde le falta gente que lo ame. Jesús tenía gente que lo amara cuando multiplicaba panes, cuando consolaba, cuando hacía milagros, le sobraba gente. ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? Entonces, los santos han entendido que buscar el sufrimiento, abrazar el sufrimiento, no como masoquismo, sino como un elemento de un amor ágape oblativo, ya estamos en otras ligas, en otro nivel. Y fíjense, a veces ni siquiera hace tanto heroísmo, se necesita tener un mínimo de querer dar la vida. Ejemplo, a ver, Dios no lo quiera, pero, bueno, voy a poner un ejemplo más real. Nuestro bebé tiene 2 meses y él está teniendo ahorita unos problemas de reflujo, gastrointestinal y unos problemitas de su estomaguito. Cuando entra en alguna crisis y que llora y que le duele y todo esto, pues yo creo que cualquier padre que ha pasado por algo similar dice y le dicen: "¿Sabes qué? La manera de curar esto de tu hijo es pasándote a ti los síntomas". ¿Qué padre diría: "No, sabes que no"? Imagínate que tu hijo, no sé, tiene un cáncer y dicen: "¿Sabes qué? No lo podemos, sanar, solamente se lo podemos quitar, pero se lo tenemos que poner a usted". ¿Lo toma? Este ejercicio yo lo he hecho con comunidades y todos los padres y madres dicen: "Sí, yo agarro la enfermedad de mi hijo". Entonces yo jugando le digo: "Masoquistas", etcétera. ¿Les gusta sufrir? No. Es estar dispuesto a acoger el sufrimiento, pero bajo una lógica de un amor oblativo y de ofrenda, ¿no? Entonces, también hasta por ese lado, este, se le podría responder: "¿No tienen bastante sufrimiento aquí que quieren más?". Sí, queremos más, un sufrimiento, queremos más del sufrimiento que está unido a un amor oblativo como el de nuestro Señor. Porque fíjense que nuestro Señor dijo: "No me quitan la vida, yo la doy". O sea, con eso está diciendo que en pocas palabras él se pudo haber librado de esto. Le dice a Pilato: "Tú no tendrías poder, o sea, si no te hubiera venido de lo alto. Yo con mis ángeles te ponía una buena tunda". Pero Jesús entendía el sentido redentor del sufrimiento. Más aún, esta persona muy probablemente es protestante. Ya se le olvidó lo de San Pablo, que dice
que con sus padecimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué estamos diciendo masoquista a San Pablo? En fin, lo dejo ahí. Esto no lo voy a comentar porque pues es el típico falacia barra sarcasmo que no vale la pena publicar. Siguiente, dice Nancy Salgado, sobre purgatorio, infierno y cielo, mi hija tuvo un sueño extraño. Los protestantes dirían que Dios les reveló, en fin, ustedes analizarán el sueño de mi hija. Una medianoche, mi hija soñó que su tía entraba a casa justo en el momento en que estaba frente a la puerta de la habitación. Ya no era la tía, era el abuelo, o sea, mi papá. Pase a que ella nunca lo vio ni él a ella. Esa alma, estoy leyendo así como escriben, lamentablemente a veces no ponen comas y todo eso y no es muy entendible, pero espero que agarren lo esencial. Esa alma le hizo saber a mi hija que él es el abuelo. Le transmitió 2 mensajes. Dijo que le diga a sus hijos que en el lugar donde él está, sufre muchísimo, padece muchísimo, hay mucho dolor y sufrimiento. Segundo mensaje era para mí, su hija. Está orgulloso de mí. Ella despertó del sueño con mucha tristeza por el sufrimiento del abuelo. De inmediato ofreció a Dios el Santo Rosario por el alma del abuelo. Apenas dijo el primer misterio del día miércoles, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de inmediato sonó un estruendo fuerte en el cielo raso y recho, como si se hubiese hecho un gran agujero. Ella miró, pero no había nada. El abuelo no pidió oración, solo dijo esos 2 mensajes. Nota, el abuelo se suicidó, se ahorcó. Pregunta, ¿mi papá está condenado? ¿Está en el infierno? ¿Está en el purgatorio? Es obvio que en el cielo no está. ¿Es necesario seguir orando por su alma o ya no hay nada que hacer? ¿Está condenado? Perfecto, vamos a responder esto en varios niveles. Primera la cosa, esto ya también lo he explicado mucho en las sesiones de preguntas y respuestas. Los sueños hay que interpretarlos primero, repito, como la iglesia siempre nos invita, antes de ver si hay algo sobrenatural o preternatural y todo, primero por las causas naturales. ¿Cuáles son las causas naturales de un sueño? Generalmente es una mezcla de la información que tenemos en el consciente y en el subconsciente y que nos sale cuando estamos inconscientes, es decir, dormidos. Entonces, eh, porque nuestra sensibilidad percibe mucho más de lo que conscientemente nosotros percibimos. Hasta hace unos minutos yo no estaba pensando en lo que se siente la silla en mis sentaderas, en mis nalgas. En este momento que lo estoy diciendo, ya estoy sintiendo. ¿Va? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, las cosas que son frecuentes, las termina cancelando, porque si no sería un gasto de energía mental, física, que nos mataría. Los que usualmente usan lentes, como verán, yo por ejemplo, yo cuando me pongo los míos, como no los uso todo el tiempo, yo siento algo, ¿ah? Soy consciente, pero los que continuamente los tienen, pregúntenles y verán que ya hay un momento en donde ellos no son conscientes de que llevan puestos los lentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso ya es tan repetitivo que la cabeza lo cancela. En fin, lo que ven mis ojos son ahorita estas pantallas, pero mis ojos están percibiendo la luz que está aquí a mi derecha, están percibiendo otras cosas y todo eso es información que entra a la cabeza, no conscientemente, sino subconscientemente. Entonces, en los sueños suele salir eso. Y yo les digo, siempre denle primero un sentido natural a los sueños. ¿Estoy yo en contra de decir que en los sueños puede haber algo sobrenatural, extraordinario? No. Vemos en la Sagrada Escritura que muchas veces Dios usó este método a través del sueño, pero hay que irnos con mucha prudencia porque con mucha frecuencia el maligno también puede distraer a partir de esto o confundir o centrarnos tanto en el sueño que ya no vivimos la realidad. ¿No? Entonces, eso por una parte. Ahora, partiendo a las preguntas, ¿mi papá está condenado? ¿Está en el infierno? No, no sabemos.
no sabemos. También el día de ayer participé un poquito en el chat, en el video que estaba haciendo el padre Veroch con Dante, y el padre Veroch respondía un poquito esta postura de que si el Papa está en el cielo, que aquellos que dicen que está en el cielo, pues dejan de orar por él. Ya saben mi postura, tengo un video hablando de ello. Mi postura es, se puede perfectamente estar orando por un alma que además creo que ya está en el cielo. Alguien puede decir, es contradictorio porque está en el cielo, no necesita tus oraciones. Claro, pero es con una convicción subjetiva. Yo seguiré orando por el alma del Papa Francisco hasta que objetivamente la Iglesia en su autoridad lo canonice, que eso sí, ya hay 100% seguridad de que el Papa está en el cielo. Entonces, mientras no, hay una certeza subjetiva que no me impide decir que el Papa Francisco está en el cielo en cuanto a una certeza subjetiva y seguir orando por él. ¿Por qué? Porque esa certeza objetiva todavía no se da, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque hay varios, por ejemplo, usted muy probablemente, no sé si trató con su papá y realmente fue un hombre ejemplar y todo esto, usted puede tener elementos como para decir, mi papá fue un hombre de Dios, e interiormente tener una certeza de que su papá está en el cielo, ¿verdad? Em, Puede equivocarse, sí, pero esta certeza subjetiva es razonable. Lo que no sería razonable sería que tuviera esta certeza cuando su papá pudo haber sido un hijo de la tiznada, que así como dice el chiste, ¿va? Que de el, el cura que está en un funeral y todo esto, y empieza como siempre, se habla nomás cosas bonitas de los difuntos, no, este hombre fue virtud tras virtud, virtud tras virtud y todo eso, y la mamá le codea a su hijo y le dice, ve, asómate a ver si es tu papá, porque yo creía que estaba en el funeral de tu papá y el cura me lo ha santificado y no ha visto el canalla que era, ¿no? Ahora, aún siendo un canalla, ¿podemos irnos al otro extremo, decir que está en el infierno? No, porque en el último momento internamente pudo haberse arrepentido, y en este caso estar en el purgatorio. Quizá en los grados más bajos del purgatorio, pero finalmente salvado, porque los que están en el purgatorio ya están salvados. O sea, hay una seguridad de que estarán, después de purgar, las penas temporales estarán plenamente en la visión beatífica del cielo. Entonces, ¿su papá está condenado? No, no sabemos, no lo sabemos. Y gracias a Dios que no sabemos nosotros quién está condenado. Fíjense que el Papa tiene autoridad para decir quién está en el cielo, claro, después de varios análisis y todo que se hace, pero pero ni el Papa puede decir quién está en el infierno. No, no nos toca a nosotros. Y para mí es totalmente absurdo y pobres de ellos porque serán medidos con la misma medida aquellos tanto protestantes como católicos que se atreven a decir que X persona ya está en el infierno, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos. Porque ahí sí, la persona que está diciendo que una persona está en el infierno, está fomentando el que no se ore por esa alma. ¿Por qué? Porque en el infierno ya no llega ninguna oración, ¿verdad? Gracias a Dios no sabemos, ¿verdad? Está en el purgatorio, muy probablemente, muy probablemente. Lo que le toca a usted es, esté donde esté su papá, orar por su alma. Si su papá, en su experiencia realmente merecía más el infierno, con mayor razón redoble la oración. Porque si está en el purgatorio, vamos a decir, se va a quedar, entre comillas, más tiempo recalentándose ahí, purgando las muchas penas temporales. Ahora, si está más del lado del cielo, siga orando por su alma, pero con la tranquilidad de saber que tuvo un buen padre, ¿verdad? Es obvio que en el cielo no está, ¿no? Si en el sueño está diciendo que está sufriendo, en el cielo no hay sufrimiento. De hecho, me recuerdo, muchos de ustedes conocen el testimonio de Gloria Polo, esta colombiana que la mató un rayo, literal.
está en los papeles clínicos de que entró sin signos vitales al hospital y todo esto. Yo fui el primero que la trajo a dar su testimonio acá a California hace muchos años, y yo pude hablar, largo y tendido con ella de otros detalles que a veces no mencionaba en su testimonio. Pero uno de los elementos que sí menciona es, su papá, pues, lamentablemente, muy una vida no muy ejemplar, se corrigió un poco al final de su vida, pero él, despertó una sexualidad desordenada en sus hijos, llevándolos a los prostíbulos y él mismo siendo infiel a su esposa, etcétera, todo esto. Y cuando Gloria murió y tuve esta experiencia de purgatorio, casi infierno, de este tipo de cosas, ella expresa de cómo su mamá estaba ahí presente, abogando por ella y estaba arriba, y aun cuando veía que su hija estaba sumiéndose, dice, nada le quitaba la paz del rostro a mi mamá. Eso le daba como la certeza a Gloria de decir, mi mamá está en el cielo. Ella se le rasgarían las entrañas al ver que yo me estoy yendo al infierno o a lo más fondo del purgatorio. Sabemos que tuvo una segunda oportunidad, recobró la vida y un montón de milagros físicos que no tienen explicación, ¿verdad? Este, pero dice que en el purgatorio era interesante, ¿por qué? Porque su papá sí gemía y lloraba. Y dice que gemía más y lloraba más cuando veía que sus hijos se acostaban con otra persona que no era su padre, que su esposo, su cónyuge, su esposa, su cónyuge. ¿Por qué? Porque era como que se recrudecía el dolor de esa pena temporal, de esa consecuencia de su pecado que llevó a sus hijos a un tipo de adicción en ese sentido a nivel sexual, que esos hijos también tendrán, ya son adultos, tendrán que responder, pero su papá especialmente sufría más en el purgatorio, que sea dicho de paso, Gloria dice, su papá realmente de panzazo entró al purgatorio gracias a la intercesión de su esposa, gracias a lo que da el sacramento del matrimonio, que sería para hablar largo y tendido, de panzazo entró al purgatorio, pero las penas realmente le quemaban, sobre todo cuando él veía que sus hijos caían en esos mismos pecados que él inició a nivel de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, em, eh, en este sentido, yo creo que vuelvo a repetir, un video hablé sobre cómo actuar sobre los difuntos cercanos, papá, mamá, hermanos, etcétera, que convivieron con nosotros. Esto fue una luz que me llegó a raíz de la muerte de mi padre. ¿Por qué? Porque cuando venía a mi mente actos no muy buenos de mi padre respecto a mí, en vez de entristecerme o de darme coraje, etcétera, es el momento clave para elevar una oración de intercesión. Señor, no le cuentes esto, no le cuentes esto. De hecho, cuando estaba agonizando mi papá, yo eso fue lo que le dije a mi mamá, dile a mis hermanos que lo perdonen, para que vaya con la mochila más de lo que tengan deuda con él, que le cancelen la deuda para que vaya con la mochila más ligera, ¿va? Ahora, si no se la quieren cancelar la deuda, listo, están en su libertad, pero con la misma medida que han medido, serán medidos a ellos. Listo. Entonces, yo creo que eso es algo que tendremos que hacer, sobre todo con las personas que más interactuaron con nosotros y que por ende tuvieron más oportunidad de herirnos, sobre todo en su último tránsito por esta vida, aligerarle la mochila, perdonarles. Porque si no les perdonamos, van con toda la deudota allá, a presencia de Dios. A ver, y así les va a ir. Pero el problema está en que con la medida que medimos, vamos a ser medidos nosotros. Entonces, y cuando hay una cosa buena que me recordaba, por ejemplo, de mi papá, yo le decía, Señor, multiplícale el mérito y ya responde rápido, porque no faltará. Pero si tu papá ya murió hace tiempo, etcétera, y tú ofreces, le pides, le dices al Señor que le perdone las faltas que tuvo contigo y que le duplique las cosas buenas que tuvo contigo. Si él ya tuvo su juicio el día que se murió, sí, pero nada más ni nada menos que Dios está fuera de tiempo y espacio.
Y la oración que yo hago por mi papá y que sigo haciendo por el alma de él, en este momento, Dios, que no está atado a nuestra realidad de tiempo, la pudo haber aplicado precisamente en el día de su juicio personal, que evidentemente ya pasó. La oración de hoy. Por eso esto es muy importante entender a la hora de orar por los difuntos, ¿verdad? Porque muchas veces el argumento ciertamente lógico que dicen otros protestantes, pero se han puesto a pensar, estás rezando por tu abuela para que el Señor tenga misericordia. Ella ya recibió su juicio el día que se murió, desde luego. Pero Dios es un Dios que está fuera de tiempo y espacio. Y Él, la oración de hoy, de 2025, la pudo haber aplicado en el 2019 o en el 2000 que murió el abuelo, la abuela, la tía, el tío. ¿Es necesario seguir orando por su alma o ya no hay nada que hacer? ¿Está condenado? No. Nadie puede decirle si está condenado o no. Y nuestro deber, hasta que a su papá no lo canonicen, usted ore. Si fue ejemplar, yo, de mi punto de vista, creo que es muy legítimo que usted crea que su papá está en el cielo si fue ejemplar. Es razonable pensar que está en el cielo. Pudiera no estarlo, pero es razonable, que es lo que le decía el padre Beroch. No habría procesos de canonización, porque un proceso de canonización comienza con la fama de santidad de esa persona. Es decir, con personas que creen que esa persona está en el cielo. Así se abre el proceso de canonización. Entonces, si no tenemos que tener esa certeza, pero es que si tú crees que esa persona está en el cielo y no vas a orar por ello, no, una cosa no quita la otra. En eso sí estoy de acuerdo con el padre Beroch y con todos los demás, sobre todo con la controversia de que si el Papa Francisco está en el cielo o no. Si los que dicen que el Papa Francisco está en el cielo les lleva a no orar por él, no estoy de acuerdo con ellos, porque el Papa Francisco todavía no está canonizado. Pero una cosa no quita la otra. Yo puedo tener la certeza subjetiva de que el Papa está en el cielo, como la tengo, y que a mí me citen para el proceso de canonización del Papa Francisco, porque soy de los que cree que el Papa Francisco muere en olor de santidad, como tradicionalmente se dice, o en fama de santidad. Em, pero hasta que la iglesia en su autoridad no lo canonice, yo no voy a dejar de orar por él, el Papa Francisco, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. En fin, voy a publicar esto. Em, la siguiente es aquí. Dice: "Hermano Cristian, discrepo con su crítica". Este es Marie Fénix 10. "Hermano Cristian, discrepo con su crítica a Dante. Dante no es pastor o sacerdote, es apologeta, hace defensa de nuestra fe. Además, hay que distinguir, hay tipos de protestantes, están los anticatólicos y los protestantes que buscan la verdad. Este pastor es un anticatólico. Al finalizar su debate lo dijo, no le interesa nada de lo que digan, solo es válido su interpretación. Usted podría debatir". A ver, yo casi estoy con seguro que ya le respondí a esta persona. No sé si volvió a publicarlo ahorita que refresqué la página, pero lo respondo rápido. Si ahorita vamos, si quieren, a leer unos poquitos de los que ya respondí que están públicos, ¿verdad? Pero lo primero, lo que dicen, Dante no es pastor o sacerdote, es apologeta. ¿Y eso qué? ¿Eso le exime a las cosas que yo menciono en mi video? No. Lo que yo digo aplica a si eres pastor, sacerdote, apologeta o un simple laico. Una cosa no quita la otra en ese sentido, ¿eh? O sea, la sensibilidad pastoral no es solamente para los pastores, ¿verdad? Em, y en cuanto a hacer la distinción de los protestantes, desde luego, como también hay católicos antiprotestantes y católicos que están firmes en su fe, pero que realmente son abiertos al diálogo con nuestros hermanos protestantes, ¿verdad?
Entonces, podemos decir exactamente lo mismo. Además que yo les digo, si lo que me quieren decir es de que este pastor anticatólico se merecía, por ejemplo, las burlas que hizo Dante de él, de que lo voy a hacer como su purgatorio y todo ese tipo de cuestiones, pues me parece, honestamente, no tienen que estar de acuerdo conmigo, que es abaratar la apologética. Lo mencioné también en mi video. No tengo yo ningún problema en ese tipo de jueguitos, este, eh, entre comillas, burla, entre comillas, repito, dentro de un contexto más generalizado. Pero en un debate serio, en donde se presume que están hablando 2 académicos, me parece que fue una forma de a ver, como creo que el pastor quedó terrible al presumir de académico y andar argumentando con revelación privada, válgame Dios, yo me esperaba un poquito más de carnita por parte del pastor. Em, Así como, Dante siendo académico, pues yo esperaba muchísimo más que las burlas que hacía del pastor, ¿verdad? Pero es que es un anticatólico, etcétera, o sea, entonces quieres rebajarte al nivel del pastor, al nivel de la burla del pastor. Es una persona que no va a entender, pues, literal, están intentando defender a Dante y más bien lo están empinando, ¿por qué? Porque si ustedes creen que el pastor era alguien anticatólico que no iba a estar abierto a escuchar, etcétera, Dante es un bruto por hablar con alguien que objetivamente no está abierto, porque sabía de antemano que no iba a estar abierto. Simplemente habrá que ver entonces por qué quiso debatir, un mero instrumento, una autoafirmación, no sé. Esto lo digo por aquellos que quieren defender a Dante y que a veces el tipo de lógica que usan es más bien hundiendo a Dante. Esto lo voy a publicar porque yo ya respondí algo similar. Y dice, ¿usted podría debatir? Saben que yo comencé en YouTube, cuando YouTube antes que fuera de Google. Y particularmente debatía con ateos. Yo he cerrado 2 veces todas mis redes sociales. Entonces, en estas terceras hay algunos debates que recuperé del pasado y están ahí puestos, pero mi experiencia, lo menos con los protestantes, fue yo paré ya de debatir, no tanto por las diferencias doctrinales y todo esto, sino porque veo que lo mínimo para debatir, que es una cuestión de integridad, no se tiene. Quedábamos unos acuerdos y ya al final no los respetaban, etcétera. En fin, le escuché en el live que estaba haciendo Hugo, creo que se apellida Delgado, me parece, y que después entró Dante y todo eso, de que el segundo debate que iban a tener, parece que el pastor ya se bajó. Eso me parece muy poco hombre. Deja de que sea pastor, evangélico, o que sea distinta nuestra fe, lo que tú quieras y gustes. Esto no se trata de ser cristianos, eso se trata de ser íntegro en la vida. Si él dio su palabra sobre esta cuestión y ahora se baja, honestamente no queda bien. Y los protestantes que sepan de integridad pueden apoyar al pastor como persona que estiman, como un pastor de su iglesia, como todo esto, pero si son objetivos, tienen que reconocer, decir, en esto no estoy de acuerdo con el pastor, en que se haya bajado del segundo debate, porque es no ser íntegro a la palabra dada. ¿Eh? Entonces, en fin, yo puedo debatir, he tenido algunos debates, pero sí tengo que confirmar un poco la integridad de la persona previa, porque no se trata de que eh, tanto de los argumentos que vamos a dar, sino de la integridad que pueden respaldar esos argumentos. ¿Ah? Este examen, esta persona, ya le dije a Clara, a mi amiga Clara Cuevas, la está, denúncienlo, eso es otra, le están duplicando o pirateando la imagen a mi amiga Clara Cuevas, algunos de ustedes la conocerán, y está dejando comentarios, pero déjame bloquearla aquí.
este sí está bien, amén. Y aquí voy a comentar el último de los que tenía guardados. Si me queda tiempo, agarro uno de los que ya están públicos. Es de Rinsler. Dice así, está larguito, pero de hecho es el primero que me motivó a decir, "Pues, déjame ver si le respondo más bien en público, en video, y que pueda servir a más de una persona". Dice, hola Cris, soy agnóstico, pero igual interesa conocer el catolicismo para saber si vale la pena regresar a él. Me surgieron muchas dudas que a continuación te planteo, y si en algún momento tienes tiempo de responder, recibiré con mucho gusto tus comentarios. Pero como sé que diré muchas cosas, entiendo también que puedas no tener el suficiente tiempo para responder y no hay problema con ello. Bien, explico a continuación mis dudas. Ya quisiera que mucho católico se pudiera manejar con este tipo de apertura al diálogo. ¿Ah? ¿Cómo puede, ay, por cierto, rápido responder, porque son muchos los que me han dicho, usted habló de esta cuestión del debate de Dante, pero ¿por qué mejor a Dante no se lo dice en privado? Yo he buscado en privado a Dante y no ha sido buena mi experiencia. Le he propuesto hacer algunos programas sobre doctrina social de la iglesia. Me acuerdo uno sobre las criptomonedas y otra cuestión sobre los libertarios, porque él tiene pues es experto en economía y realmente tiene unos puntos excelentes. Y él siempre ha salido con la cuestión de que no tiene tiempo. Evidentemente, después da entrevistas a otros, etcétera. Entonces me queda claro que no tiene tiempo para mí. ¿Listo? O sea, no es una queja, estoy simplemente dando el por qué yo ya no busco a Dante en lo privado. Pero además, no sé si estas personas que me dicen las correcciones que terminaste haciendo en tu video a Dante de la cuestión del purgatorio, ¿por qué no se lo fuiste en privado? ¿Dante fue en privado a corregir a Jonathan? ¿O sacó simplemente el videíto refutándole? Más allá de que pueda estar yo de acuerdo con Dante, ¿va? Entonces, es decir, y luego también a la persona que me decía, le digo, y luego tú me estás dejando un comentario público. Estás yendo conmigo en privado. Se puede ir en privado. Ahí está mi Telegram. Tú vienes a hacerme la corrección de que debería en privado haberle hecho la corrección a Dante, porque tú no vas en privado conmigo, porque tuve en un comentario público. Entonces se terminan metiendo el pie, hermanos. Em, en fin, sigamos con nuestro hermano aquí agnóstico. ¿Cómo puede una criatura condenada, sea humana o angélica, tener la capacidad de resistirse por toda la eternidad a la gracia divina, la cual se supone que es infinita? A ver, la primera cosa que le voy a responder a esta hermana es algo similar a lo que dije en el video del purgatorio. La iglesia ha sistematizado ciertos conceptos para poder hacerlos entendibles, razonables y todo esto, pero el purgatorio seguirá siendo un misterio. Los misterios son misterios. En el momento que yo creo poder decirte es así, 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 en el momento que he agotado el misterio, deja de ser misterio. Por eso cuidado con el intelectualismo dogmático que muchos apologetas tienen, que pareciera que ellos sí te pueden explicar muy bien la Eucaristía. No, te podrán acercar al misterio de la Eucaristía, pero explicártelo totalmente, no. ¿Por qué? Porque es misterio, porque no se puede agotar el misterio. Pero hay católicos que creen que la verdad la tienen aquí agarrada del rabo y te la pueden sacar de la bolsa, ¿va? Porque la tienen ahí guardada, ¿va? Entonces, en este sentido, yo le diría primero a este hermano, las respuestas que te voy a dar es entendiendo que el misterio no se puede agotar. Entonces dices, ¿cómo puede una criatura condenada, sea humana o angélica, tener la capacidad de resistirse por toda la eternidad a la gracia divina, la cual se supone que es infinita? Una cosa no quita el que la gracia de Dios sea infinita no significa que pueda violar la libertad que esa misma gracia le ha dado a la persona. Em, Además, siempre he puesto un ejemplo, como dice el padre Fortea, em, si en el infierno se estuviera
estuviera, por ejemplo, las gracias actuales, que son las que te motivan, por ejemplo, en el caso a una conversión y todo esto, siguieran trabajando, el demonio sería inmensísimamente más malo de lo que es. Y me acuerdo una experiencia que explica el padre Fortea. Dice que él conoció a un chico que se casó con la novia de toda la vida, de la escuela, venían desde la preparatoria, una cosa de estas, y se casaron. Y básicamente él no era creyente, él decía que su religión era su esposa, era su familia, y una vez esa esposa, pues le fue infiel. Y este hombre realmente la amaba tanto que le dijo: "¿Sabes qué? Te perdono, podemos empezar de nuevo, lo que sea". Hizo, gastó, la llevó de vacaciones, y por un lado y por otro la trataba de cortejar otra vez, etcétera, etcétera. Y la mujer le dijo: "Déjame de amar, ¿no ves que si me sigues amando te voy a odiar?". Entonces el padre Fortea dice: "En esto que tiene una naturaleza todavía explicable, porque es la parte humana, podemos entender un poquito esa cerración a la gracia". Pero si la gracia, entonces Dios no es todopoderoso porque no puede, derribar esa cerrazón. No, es que el ser todopoderoso de Dios implica la libertad que le ha dado. Sería ir en contra de algo que su poder todopoderoso engendró esa libertad en esa persona y ahora Dios es como si se arrepintiera, ¿no? En ese sentido, ciertamente Dios se ha atado las manos al darnos la libertad. Y en el infierno, eh, solamente existe porque, dice la Sagrada Escritura que en Dios somos, nos movemos y existimos. Nada existe fuera de Dios, nada, ni siquiera los que están en el infierno. Ahí hay una ausencia de Dios, realmente objetiva y práctica, pero no ontológica, porque nada puede estar fuera de Dios. ¿En qué sentido Dios todavía está presente en el infierno? En el ser de la criatura. Porque el ser mismo de los demonios, el ser mismo de los condenados, no se sostiene en sí mismos, sino en Dios. Dice nuestro hermano aquí agnóstico: encuentro un poder casi divino en la criatura cuya voluntad es tan extremadamente petrificada que ni siquiera Dios con su gracia es capaz de derretirla. Es que la gracia de Dios no puede violar el acto mismo de la gracia llamada libertad en nosotros. Si no, seríamos autómatas, máquinas de Él. Es decir, la manera que Dios tiene de derretir esa voluntad petrificada es a través de esa libertad que ha dado. Pero si la persona cierra su libertad a Dios, pero si la voluntad de un alma condenada está eternamente fijada contra la voluntad de Dios, me imagino que está refiriéndose a a los que están ya condenados. Y esto yo lo he explicado. En el infierno, hermanos, dejemos esas tonterías de pensar que en el infierno están los demonios y los condenados pidiéndole una segunda oportunidad a Dios. No, en el infierno se blasfema, se odia a Dios, se odia a los demás demonios y a los demás condenados, se odia a sí mismo. Dice, pero si la voluntad de un alma condenada está eternamente fijada en contra de la voluntad de Dios y no tiene ya la capacidad de actuar de otra manera o cambiar de opinión, ¿en qué sentido sigue teniendo libre albedrío esa criatura? Pues precisamente en el libre arbitrio que tuvo en querer vivir así. O sea, lo que está viviendo es consecuencia de su libre arbitrio. Él lo ha querido así. Él ha querido que su voluntad petrificada quede así. A ver, lo pongo, rápido en este ejemplito que ya alguna vez lo conté. El día que nos muramos, el Señor nos va a decir: "Vengan conmigo, vente conmigo". Pero yo le voy a responder de acuerdo a lo que decidió en el último trecho de mi vida,
como quedó mi alma. Y si mi alma murió en pecado, murió en rebeldía en contra de Dios. Y si es pecado, es, por lo tanto, un acto libre. Sí. No hay pecado si no hay un acto libre. Si libremente pequé, libremente quise decirle, no me interesa estar contigo, Dios. Morí así, el Señor en el día del juicio me va a decir, vente conmigo, yo le voy a responder como quedé. ¿Y quién se quiere ir contigo? ¿Quién se quiere ir contigo? Mi libre arbitrio ha optado por estar toda la eternidad sin ti. Es un deseo propio del condenado. O sea, no le tengamos compasión en este sentido a un condenado, porque el condenado libremente ha querido estar una eternidad lejos de Dios. Por eso son palabras gordas, ¿no? Porque si no lo tiene, entonces toda alma y demonio condenados dejan de ser agentes moralmente responsables en tanto que no pueden elegir salir de ese estado, pero no salen de ese estado porque ellos han elegido estar en ese estado y por ende son responsables del estado que han elegido, ¿no? Y por lo tanto, la responsabilidad de que esas criaturas estén en el infierno recae únicamente en Dios, no recae en ellos. El que estén en el infierno es decisión de ellos. Si realmente tienen la capacidad de restaurar el alma, claro que tienen la capacidad de restaurar el alma Dios, pero el alma que se abre precisamente a esa gracia restauradora. Si tú libremente quieres cerrarle la puerta a esa gracia restauradora, Dios es un caballero que no va a violar la libertad que te ha dado. Lo cual me lleva a dudar de su benevolencia. No, es tan benévolo que te ha dado la libertad de rechazar su benevolencia. Fíjate lo que te digo, hermano. Dios es tan benévolo que por su benevolencia te ha dado la chance, la libertad de rechazar su benevolencia. Incluso si la persona en vida terrenal vivió alejada de la voluntad de Dios hasta la muerte, esto no puede justificar que se encuentre eternamente en el infierno si estando ahí no tiene la capacidad de arrepentirse. Es que la que está en el infierno es una persona que no ha querido arrepentirse, que muere de acuerdo a la naturaleza de su pecado, deseando estar lejos de Dios. El infierno no es más que la consecuencia a su deseo. No tiene la capacidad de arrepentirse debido a la petrificación de su voluntad, petrificación que él quiso. Se ha convertido en una especie de zombie antimoral. No, es plenamente consciente y es plenamente, entre comillas, libre de vivir por toda la eternidad ese infierno porque él lo ha elegido. Es consecuencia de su libre arbitrio. Sigue diciendo este hermano agnóstico. Además, antes has mencionado que supuestamente las almas no pueden recibir la gracia divina en la eternidad por el mismo suceso, habla de, evidentemente de almas condenadas, la gracia divina en la eternidad por el mismo suceso de la petrificación de su voluntad. Pero también añadiste que no solamente no la aceptarían, sino que les haría aún más daño y se corromperían más. En este sentido, pues sí, es lo que acabo de mencionar, que menciona el padre Fortea de la esposa que le dice al esposo, déjame de amar, ¿no ves que si me sigues amando te voy a odiar? Por lo que a Dios solamente le queda apartar el alma de él, sí, aunque se oiga, pues es contradictorio, que en realidad es paradójico, el infierno no lo creó Dios, lo permitió como una obra de misericordia. Porque si el Señor siguiera amando en una dimensión exterior a lo que hoy llamamos infierno, a los demonios, ellos serían aún peores. ¿Por qué? Porque es como la esposa. El amor de su esposo le generaba más odio por esta opción de corrupción que ha hecho en ella, ¿no? Esto carece de todo sentido, no, hermano, es que el problema es, a ver, yo te lo digo con mucho respeto, dado que tú te manejas con mucho respeto. Veo que en algunas cuestiones das brincos en el sentido de una lógica, simplemente si me permites el término terrenal. La lógica de Dios supera esta lógica.
Es decir, ese es el problema que muchos agnósticos y ateos tienen. Quieren, bajo un sistema lógico de este mundo, entender cuestiones que superan esta lógica, ¿verdad? Esta lógica nos ayuda a introducirnos en un misterio, pero es finalmente, repito, misterio. Y por eso, al final, la respuesta de fe, más que un proceso abstracto, lógico, racional, que lo es, eh, hay una dimensión de abandono, de humildad, de docilidad. Dice, esto carece todo sentido y es incongruente con el relato interno del cristianismo. Depende de qué cristianismo te refieres. La gracia divina por naturaleza siempre debería generar el mismo efecto en todas las criaturas sin importar la disposición de su alma. Eso no es teología católica. Tanto que la misma Iglesia Católica te dice que hay dos personas que pueden ir a comulgar y los frutos pueden ser distintos. Los dos están en gracia, por lo tanto los dos pueden comulgar. Pero, principio básico de la teología católica, la gracia supone la naturaleza. La gracia va a actuar tanto las disposiciones de la naturaleza. Uno quizás simplemente está en gracia, pero lleva una vida mucho más, si me permite, superficial, poco de oración, etcétera. Es la misma comunión, es el mismo cuerpo de Cristo, pero tú ves la gran diferencia de cómo hay personas que al comulgar van avanzando en su vida espiritual. Son personas que se van cristificando, que miran con los ojos de Jesús, que hablan con la boca de Jesús, que se comportan como Jesús, etcétera. Y otros que podrán también tener muchos años dentro de la iglesia y comulgar en gracia, etcétera, pero las disposiciones de su naturaleza a la gracia no han sido las mismas que estas que se han madurado más. Entonces, teología católica, lo menos, no es lo que tú me mencionas. Em, Sobre todo si se trata de una gracia eficaz, el efecto de la gracia divina no es positivo o negativo, dependiendo del estado del alma. Siempre debe de ser positivo, más allá de que sea suficiente para mover la voluntad del pecador. A ver, aquí creo que hay una cuestión falaz. La gracia siempre es en el sentido, es que positivo se puede entender filosóficamente como otra cosa, ¿no? Voy a ponerlo como buena, siempre será buena. Eh, y en este sentido, por eso menciono que la gracia de Dios se sigue dando a los condenados, pero en su fórmula más básica y sustancial, que es dándoles el ser. Ahí está la misericordia de Dios, ahí está la gracia de Dios, porque en Dios somos, nos movemos y existimos. Nadie subsiste su propia existencia en sí mismo. Es Dios quien lo sostiene. Y en este sentido, el infierno tiene una gracia de Dios, que es buena, pero otro tipo de gracias sí pueden petrificar y que tienen que entrar con el filtro de la docilidad de la persona. Y si la docilidad de la persona ya no existe, ¿por qué? Porque libremente ha querido petrificarse y estar en un estado de condenación eterna, ahí el único campo de acción de una gracia que haga bien es la sola existencia. Y esas se las da Dios tanto a los demonios como a los condenados. Sigue diciendo este hermano, ni siquiera Dios puede hacer absolutamente nada para restaurar a un alma condenada. No, porque el alma condenada quiere estar condenada. Sus actos han sido una declaración de que quieren estar lejos de Dios. No hay una sola alma condenada que esté arrepentida. Han querido eso. ¿No es eso una derrota sumamente humillante para él, el que un alma es capaz de rechazar hasta su gracia más irresistible y no puede hacer más que apartarla para no arruinarla más? Sí, ahí está. Como mencionó el Papa Francisco, que luego católicos totalmente ignorantes se escandalizaron, protestantes ya, pero de los protestantes me puedo esperar cualquier cosa. Cuando el Papa Francisco habló sobre el fracaso de Dios, vean el video donde ha hablado de esto.
Benedicto XVI habla de esto, Juan Pablo II habla de esto. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios quiere que todos, desde la Sagrada Escritura, que todos los hombres se salven. Ese es su deseo. Pero no hizo robots, no hizo autómatas. El amor solamente es amor cuando no se impone. Hombre, yo no puedo decirle que amo a mi esposa y la traigo esposada a mi mano. No, la traigo amarrada. No, yo la amo porque le doy la libertad de corresponder a mi amor y de muchas veces por sus limitaciones no corresponder y viceversa, yo a ella. Y en ese caso el amor se va a ver en qué, en el arrepentimiento y el perdón. Por eso he dejado claro, lo más grave no es pecar. Lo repito mucho, lo más grave no es pecar. Lo más grave es ser cínicos con su pecado, justificar el pecado. Y no estoy hablando de, miren, hay muchos católicos que andan apaleando pecadores porque tienen los grandísimos pecados, típico, como dice el Papa Francisco, ¿ah? Hay gente que cree que solamente se puede pecar de la cintura para abajo. Entonces hay los puros que no se meten con la vecina, que creen que por eso, pues no sé, se van a ir con todo y tenis al cielo. Pero pueden tener un pecadito chiquito y por ese chiquito que lo justifican, no van a parar en el cielo. Por más de que le chillen a Dios, pero yo no me metí con la vecina, listo, listo, pero este pecado, que es pecado, tú lo justificaste. Te hiciste cínico en esto. En cambio, va a haber personas que hasta en el último momento de su vida no se han librado de sus miserias, de sus falencias, pero han luchado con ellas, no las han justificado, le han dicho su pecado a pecado y lo han confrontado. Como el santo que tanto he promovido, San Jin Tiashan, este adicto al opio chino. Hasta el momento de su martirio, él no lo había vencido. Pobre de aquellos que por no tener grandes pecados van apaleando pecadores y siendo cínicos en pecados más pequeños, pero que les van a cerrar la puerta. Porque el problema no es pecar, el problema es ser cínico con el pecado. ¿No se supone que Dios, dice, es omnipotente y puede lograrlo todo en tanto sea lógicamente posible? Pues eso lógicamente posible está la libertad que Él ha dado. Él respeta la libertad de ese ser humano. ¿No podría ofrecer una gracia tan poderosa que logre mover la voluntad del condenado? Ya sería un títere. Al arrepentimiento sin violentar su libertad, no. Aquí hay me hablas de lógica, aquí hay una contradicción lógica. Quieres que Dios mueva lo que es propio de la libertad. Si estamos hablando de la voluntad, procede de la libertad del ser humano. Pero tú quieres que no sea la libertad del ser humano, sino Dios quien mueva eso. Por lo tanto, no hay libertad. O hay una o la otra. Aquí hay una contradicción. Si nos vamos a meter en cuestiones lógicas, tú te estás contradiciendo aquí. Pero si no puede, aunque sea lógicamente realizable, entonces, no es lógicamente realizable. ¿Cómo puedes decir que es lógico que Dios violente la voluntad de un ser humano sin violentar su libertad? Estás desarraigando estos dos elementos que están unidos. Entonces, en realidad, a ver, se va a ver chusco. Tú me estás queriendo decir que puede haber una hamburguesa sin pan, ¿va? Y se las han inventado, sí, pero estrictamente hablando ya no es hamburguesa. Ponle otro nombre. Que el pan no sea el pan, sino la lechuga. Hay muchas invenciones, ¿verdad? Pero hamburguesa es con pan, punto. Al menos la receta. Libertad implica voluntad. Tanto que al menos la Iglesia Católica distingue esta parte como una de las potencias del alma espiritual que tenemos los seres humanos. No así los animales. Los animales no tienen voluntad.
por lo tanto no tiene libertad en el amplio sentido de la palabra. Pero si no puede, aunque sea lógicamente realizable, entonces en realidad Dios no es omnipotente. No, claro, es omnipotente. Él ha ejercido su poder al crear a este ser humano libre. En el momento que Dios viole su libertad, está yendo en contra de ese poder que Él ha dado a través de su omnipotencia. O sea, lo que tú me estás sugiriendo es que Dios, por su omnipotencia, generó un ser humano libre y que se retracte de esa libertad para probar que es omnipotente. Pero si es de su propia omnipotencia que ha creado esa libertad. Y es libertad precisamente porque implica, obviamente, que en un rango él mismo libremente se ate las manos a la libertad de su criatura, si esta criatura no lo quiere recibir a él. O es impotente, pero simplemente no quiere hacerlo, lo cual, como mencioné antes, lo convierte en responsable de cada alma esté en el infierno y por tanto no es benevolente. Repito, tú estás cayendo en falacias. Dios es benevolente precisamente por darle una libertad, por darle una voluntad, por respetar esa voluntad y esa libertad, por no imponerse ante su libertad y su voluntad, por respetarle el libre arbitrio de esa alma de usar su libertad en contra de su propio creador. Ahí está la benevolencia, no en este juego chueco que quieres ahí medio jugar, ¿verdad? Y cada alma que se encuentra ahora mismo, o sea, Dios no es responsable de una persona que está en el infierno. Déjense de estupideces, ¿ya? Y cada alma que se encuentra ahora mismo en el infierno es una batalla que Dios perdió. En este sentido, sí. En el sentido que decía el Papa Francisco, Benedicto XVI, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que todos los hombres se salven. Y si no se salvan todos los hombres, de alguna manera es un tipo de derrota de Dios. Pero es una derrota de Dios que Él mismo tomó el riesgo al darnos la libertad. Esto no fue una cuestión de que Dios, déjame hago toda la humanidad. ¿Qué le costaba? Hacer robots, hacer autómatas en donde no hubiera forma de que alguien se condenara. ¿Qué le costaba? Pero ahí no hay amor, porque el amor siempre se mueve en el riesgo que implica la libertad. Por eso, a veces yo creo que una de las razones por las que las parejas hoy prefieren un perro, un gato a un hijo, es porque el perro y el gato que no tienen libertad, no tienen voluntad, si lo amaestrean bien, van a tener su fidelidad, entre comillas, su cariño forever and ever. Mientras le des la comida al perro, él te va a mover la cola. En cambio, a un hijo, tú te puedes sacrificar, puedes estar cuando se enferma, puedes dar la comida, el vestido, etcétera, etcétera, y de adolescente decir, me avergüenzo de ti, papá, me avergüenzo de ti, mamá. Es el gran riesgo porque tiene libertad. Tú podrías haber sido un excelente padre y madre y el hijo va a ser, permíteme un poquito hacerlo poéticamente, un hijo de su madre. O sea, un hijo de todo, todo el por cual. En eso Dios se movió, porque el amor se mueve en eso, en una libertad. Y lo contrario al amor se mueve precisamente gracias a la posibilidad de un libre arbitrio. Y luego hay que distinguir esa parte. El libre arbitrio se tiene para hacer el bien o ser para el mal. La libertad en el amplio sentido de la palabra solamente se mueve para el bien. Nadie es libre en el amplio sentido de la palabra haciendo el mal, porque el mal esclaviza. Para hacer el mal se mueve el libre arbitrio, no la libertad amplia. La libertad solamente se mueve entre lo bueno y lo santo, ¿eh? Podrás no llegar a ser lo más perfecto, pero te mueves en el ámbito de lo bueno, eres libre. Nadie es libre haciendo el mal. Tuvo libre arbitrio para hacer el mal. Y esto es lo que nos juzgamos. Esto es lo que nos juzgamos. Precisamente porque amamos, formamos, alimentamos
la voluntad, la libertad, por ejemplo, de nuestros hijos, y nuestros hijos el día de mañana pueden ser dóciles a lo que bue mm, al bien que les dimos, o pueden ser indiferentes y darnos la espalda. Y muchos, por eso cobardemente dicen: "¿Sabes qué? No corro riesgos con hijitos, dar toda la vida para que después sea un desgraciado, mejor un perro y un gato que tenemos más garantías", ¿no? Em, y cada alma que se encuentra ahora mismo en el infierno es una batalla que Dios perdió, sí. Y déjeme decirlo, y que los que amamos a Dios sentimos como pérdidas. Yo creo que un buen creyente, a un buen católico le debe doler las almas que van rumbo a la condenación, en vez de estarlas apaleando como estos conservadores o tradicionalistas que se creen la cuarta persona de la Santísima Trinidad, que de boquita nada más dicen: "No, es que tenemos que buscarlas, que no se condenan las almas", y tú no los llevas en las entrañas a esas personas, y tú no te ensucias las manos para ir en esos lugares tan riesgosos, porque no vaya a ser que te vayas a manchar de tan puro que eres, ¿verdad? Entonces, yo agregaría a esto que dice este hermano agnóstico: cada alma condenada es un tipo de derrota de Dios y de los que, en medio de nuestras muchas limitaciones, amamos a Dios. Nos duele. ¿Por qué? Porque cada alma que se condena en algo, yo he sido responsable. En algo yo he sido responsable. En algo yo he cooperado a que Él haga la libre decisión o el libre arbitrio de optar por darle la espalda a Dios. Una resignación definitiva de lo que ya no puede solucionar por más que lo desee. No, es que no lo desea. Ese es el problema que tú estás teniendo. No comprendes que una persona que está condenada ha deseado estar ahí, ha deseado estar ahí, lejos de Dios. Son las dudas que me surgieron, gracias. No, y yo te agradezco, porque siendo un agnóstico, repito, te manejas con mucho respeto. Déjame probarlo aquí. Listo. A ver, yo hice varios, cortes para poder atender a nuestro bebé, ayudarle a mi esposa. No sé ahorita el tiempo efectivo cuánto van. Digo, ahorita en la grabación lleva 1 hora 35, pero tengo que editar, no sé cuánto quedan. Les dije que si me quedaba tiempo, veía algunos de los comentarios ya publicados. Como ya no sé, hasta el momento que edite, voy a nomás agarrar algunos poquitos de los ya publicados, los comento así rapiditos, esperando que esto no sea muy largo después de editar, ¿va? Vamos aquí, aquí a los comentarios. Estos son los comentarios que ya he publicado. Vamos a leer algunos. Dice Nancy: "Para mí, como católica, el debate sobre el purgatorio fue una gran catequesis de parte de Dante. Dios sí". ¿O saben qué? Voy a leer los que de alguna manera ya respondí para que pueda servir también. Y así está más rápido. No. Dice Josué: "Entiendo el punto y es maravilloso que pueda profundizar en eso que faltó, pero creo que era imposible que Dante diera esa catequesis pastoral en el contexto del debate. Abrazos y bendiciones, hermanos". Respuesta mía: yo no lo creo imposible. Bastaría que el tiempo que dio a la burla, Dante, lo administrara para, en un par de frases, que apuntara a estos dos elementos. Mira, Dante es muy inteligente. Dante tiene una gran capacidad de síntesis, hermanos. Creo que la cuestión del tiempo no es justificación de que no se tocaran estas cuestiones. Ahora, que no los tocaran tampoco lo hace mal. Si no tocándoles, yo lo mencionaba, él arrasó Dante en el debate. Fue patética la argumentación del pastor. Entonces, pero parece como que quieren que idolatre, no sé, que le haga reverencia a Dante. Pues no, no puedo estar de acuerdo en esto. Si el tiempo que utilizó para burlarse lo hubiera utilizado con esa gran capacidad de síntesis que tiene para decir estos elementos que me parecían interesantes, sustanciales por ser la base, la culpa, la pena del pecado, todo esto, no sé.
Dice aquí alguien, el debate debe ser objetivo y puntual por la cuestión del tiempo y Dante tenía que sacar el argumento lógico. El problema más grande es del pastor por partir de falacias. Respuesta mía. Yo creería que nada más lógico en este tema que hablar de algo básico, que es qué es purga en el purgatorio, o qué se purga, perdón, qué se purga en el purgatorio. Pero si se da por descontado, pese a que el oponente está mostrando que arranca mal, o sea, y es que desde la argumentación con revelación privada, para acabarla, del pastor, no sé, el que no lo haya detectado Dante, decir, oye, compadre, la falla viene de más abajo. No gastes saliva más arriba, viene más abajo. Desde este principio básico, me parece que al menos se desperdició una oportunidad de tirar la base prejuiciosa de la mayoría de protestantes sobre el purgatorio. Em, Déjeme ver algún otro que yo haya respondido ya. Aquí hay otro. Dice, muchas gracias, hermano Cristian. Bueno, esto no lo leo rapidito porque ya veo la respuesta mía. Muchos me decían, pero es que tendrías que ver la previa. La previa la vi y estando en vivo concretamente y no veo, o sea, muchos me dicen, es que él propuso el tema y todo esto. eh, pues listo, si lo propuso concretamente y me estás diciendo que es un alguien anticatólico, cínico, etcétera, ¿por qué se prestó a debatir este o el segundo que ya se bajó del debate del pastor? Dante. Entonces, o sea, no quieran defender a Dante diciendo, pero es que es un anticatólico, por mucho que le dé las razones que tú estás dando, él no las va a entender. Bueno, entonces que no hubiera debatido. No hubiera debatido si está hablando con alguien que no tiene la apertura, que va a ir cerrado desde el principio, etcétera. Dice, yo diría que en purgatorio sí se perdona. Bueno, yo creo que ya respondí ahorita mucho de lo que de eso. Ah, Dice, si mal no recuerdo, el pastor Vázquez tiene un doctorado en teología. Respuesta mía, no será en teología católica. Y si lo tiene, dejó muy bajo el nivel de su doctorado con el nivel de argumentación, honestamente. Y esto, hermanos, por eso le digo, veamos más las razones pastorales, lo que hay detrás. Que alguien que me están diciendo que posiblemente tiene un doctorado académico, etcétera, haya argumentado como argumentó, es porque verdaderamente el prejuicio de esa caricatura del purgatorio que dicen los protestantes que decimos que creer nosotros los católicos es muy grande, está muy enraizada. Por eso creo que tendría que haber ido a las raíces concretamente de la cuestión del purgatorio. Porque hoy por hoy hay mucho protestante que cree que los católicos creemos sobre el purgatorio lo que dicen revelaciones privadas. Aquí hay otro, dice, creo que Dante fue hiriente desde su amor por la iglesia y para manera en la que este pastor la ofende. Yo no sigo al pastor, pero todos me dicen que parece que sí es bastante burlón y ofensivo y todo esto. Entonces yo le puse, muy probablemente. Ahora, eso justifica que Dante se haya rebajado precisamente ese nivel de burla, juzguen ustedes, ¿verdad? Me termina respondiendo esta persona. Sin embargo, tenemos que aprender a reaccionar según la moral cristiana. Repito, a ver, a mí no me asusta ni siquiera la cuestión del insulto, que yo lo he explicado, ¿ah? No todo insulto es pecado. De una manera genérica, en un video, general, todo eso. Pero tienes un debate formal, académico, más allá que el pastor, lo académico lo dejó ahí guardado. Este, y te manejas con esta chabacanería en el mejor de los casos, para un académico como Dante me parece que quedó mal, ¿no? Ahora, para los que quieren idolatrar y hacer a un emblema santificado de Dante, pues yo les caeré mal y me dicen, pero ¿por qué atacas a los católicos? Más bien tendrías que estar del lado de él, ¿no? ¿No dice Dante que hay que estar del lado de la verdad? Si yo estoy en la mentira respecto a esto,
¿Por qué al protestante sí me dicen que se le diga las cosas en su cara y todo eso, no en privado? Ah, pero no le diga nada, en público a un católico, no, en eso sí va en privado. Y saben que yo es la manera que, eh, suelo manejarme, pero ya he explicado por qué ya en lo privado yo ya no me manejo con Dante. Termino con este último, dice: "Hermano Cristian, ¿y qué pasa con esos pecados que no son de muerte, veniales? ¿Qué pasa si no hubo tiempo de arrepentirse antes de morir en un accidente fortuito? ¿Se va al infierno o al purgatorio?". Respuesta mía: tendríamos que entrar al amplio tema de lo que implica arrepentirse. Esto es importantísimo. Hay arrepentimiento hasta que hay una fórmula explícita de arrepentimiento, o es principalmente un acto interior. Esto sería muy bueno para después tocarlo en un tema, ¿va? Tendríamos que entrar en el amplio tema de lo que implica arrepentirse. Además del brinco que menciono de esta vida. Gracias, disculpen. Además del brinco que menciono de esta vida a la otra, que lo dije en mi video, hay que respetar ese misterio. Nosotros no sabemos. O sea, ese que muere con un pecado venial. Lo que sí me queda claro es que de todo pecado mortal y venial nos tenemos que arrepentir, punto. En el purgatorio se purgan los pecados arrepentidos, las consecuencias, las penas de los pecados arrepentidos. Por lo tanto, ni en el purgatorio se perdonan los pecados veniales no arrepentidos. Pero si hubo un accidente y no pude arrepentirme, pues repito, creo que da para después tocar el tema del arrepentimiento, lo que implica si solamente se reduce una fórmula, porque eso sería hasta riesgoso. Hay personas que pueden inclusive irse a confesar y a hacer la fórmula de arrepentimiento. Hay diversas. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido, dame tu santa gracia para no ofenderte más, etcétera. Hay diferentes fórmulas. Y en el fondo no hay haber una actitud de arrepentimiento. Se muere esa persona. Ah, pero es que dijo la fórmula, pero en el fondo no se arrepintió. ¿Y cuántas personas mueren repentinamente sin decir una fórmula, pero interiormente están arrepentidas? Se han arrepentido de sus pecados veniales y mortales. Es una dimensión que evidentemente solamente la ve Dios, ¿no? Lo que es cierto, respondo, es que sin arrepentimiento, el perdón de Dios no cobra efecto en nosotros, que esto ya lo he dicho y más de uno lo ha sacado de contexto. Nosotros no necesitamos arrepentirnos para que nos perdone Dios. Dios nos perdona porque Él no cambia, es inmutable, su amor es eterno. Nos está perdonando en el mismísimo momento que estamos ofendiéndolo, en ese mismo momento Él nos está perdonando. Ahora, ¿qué hace el sacramento de la reconciliación? ¿Qué hace la contrición perfecta o la manera extraordinaria de perdón de los pecados cuando aplique? Abrirle la puerta a ese perdón ya dado. El arrepentimiento no le mueve la voluntad de Dios a perdonarnos. Dios nos perdona desde el mismísimo momento que pecamos, pero no nos lo impone. Volvemos a la cuestión de la respuesta al agnóstico. Porque nos ama, no nos mete con calzador su perdón y su misericordia. Que eso es lo más dramático, que alguien se condene, no porque Dios no lo haya perdonado, sino porque yo no me abrí a ese perdón que ella está esperando, a esa misericordia que ella está esperando. ¿Cómo puedo abrirle la puerta a esa misericordia, a ese perdón ya dado? El primer paso, arrepintiéndose. Entonces, simplemente no puede ser perdonado un pecado ni mortal ni venial sin arrepentimiento. La única distinción es de que los pecados veniales, ya la forma ordinaria de esa apertura al perdón de Dios se hace a través del sacramento de la reconciliación, digo, de los veniales, a través de un acto de contrición, una obra de caridad, pero te tienes que arrepentir. Lo he dicho, si tú tienes pecados veniales y te acercas a comulgar sin arrepentirte de esos actos veniales, no puede, está mal esa comunión. No es cierto que solamente los que comulgan en pecado están mal.
También los que comulgan en pecado venial están mal. Tienen que arrepentirse de sus pecados veniales, porque es el arrepentimiento el primer acto que abre la puerta a esa misericordia de Dios. En fin, lo vamos a dejar aquí. Vamos a terminar con la consagración a la Santísima Virgen, ofreciéndola por México, especialmente por las almas eh, que han fallecido por actos violentos, sea del narcotráfico, sea de toda la situación que está pasando en México tan dura. Pedimos por aquellos que perpetran estos crímenes, por la corrupción, tanto del pueblo como del gobierno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga, me encomiendo a su oración y será para la próxima.